Hola, ¿cómo andan? Voy a presentarles a un autor, John Stuart Mill, exponente de la filosofía de la ciencia anglosajona, con el cual empezamos la segunda unidad del programa. Vamos a analizar su texto, La lógica de las ciencias morales. El primer punto que desarrollaré es qué tipos de conocimientos existen para Mill. Mill es un exponente del denominado utilitarismo británico, y en el desarrollo de esta clase la idea es que ustedes comprendan por qué se lo puede caracterizar como utilitarista, una concepción epistemológica utilitarista. Los tres tipos de conocimiento que plantea Mill los denomina arte, ciencia y filosofía. Rápidamente hay que decir que el término arte que él utiliza no se refiere a la música, a la poesía, al teatro, sino a la práctica. Arte para Mill es práctica, es actividad de producción, es práctica social. Entonces la práctica para producir medio de vida, la práctica educativa, práctica médica, práctica política, etc. Pues bien, las prácticas se proponen un fin, tienen un propósito, producir algo determinado. Se puede decir que es un deber ser, deben producir tal o cual producto. Y el conocimiento práctico es el conocimiento precisamente acerca del modo para producir eso que una sociedad se propone. Y el conocimiento práctico, el conocimiento para realizar ese fin, consiste en las verdades de la ciencia expuestas de una manera, a modo de un instructivo, que al aplicarlo se va a obtener el fin deseado. Ahí vemos cómo Mill articula una forma de conocimiento, el arte o práctica, con otra forma de conocimiento, que es la ciencia. La dinámica de la relación es la siguiente. Un cierto arte se propone un fin, un propósito. Entonces podemos decir así, lo envía a la ciencia para que la ciencia investigue de qué modo, a través de cuáles medios ese fin puede ser realizado. Entonces la ciencia se encarga justamente de ver, de concebir ese fin como un efecto de ciertas causas que deberá determinar cuáles son, bajo qué circunstancias y bajo qué combinaciones de circunstancias produce el efecto buscado, que no es otra cosa que el fin que la práctica le encomienda a la ciencia, que le indique el modo de obtenerlo. Entonces, la ciencia recibe de la práctica ese fin, investiga el modo de producirlo. Investiga las combinaciones de causas que generan ese efecto. Y transforma ese conocimiento, ese saber de la causalidad, se dice la causalidad, tal causa, tal efecto, en una serie de pasos, le devuelve, le reenvía a la práctica en cuestión, a modo de un instructivo, en el sentido de que siguiendo tales pasos, desarrollando tales acciones, se va a obtener como efecto el fin deseado. Pues bien, la práctica recepciona
es instructivo, que la ciencia lo obtuvo aplicando el método científico, aplicando la lógica de la investigación, aplicando los métodos de la ciencia, y de ese modo obteniendo reglas, lo que se denominan las leyes de la ciencia, las leyes universales de la ciencia, tal causa, tal efecto. Eso entonces, repito, es traducido a un instructivo, una serie de pasos, y esas reglas se transforman en una secuencia de acciones, y si el arte está en su disponibilidad, en su capacidad de llevarlo a la práctica, entonces el fin será realizable a modo de preceptos, dice Mill, de comportamientos, o sea, modos de hacer que generarán el fin buscado, el fin propuesto, el deber ser. De ese modo se articula, se relacionan estas dos formas de conocimiento, que es la práctica, las prácticas sociales y el saber o el conocimiento de la ciencia. Según de qué práctica se trate, se recurrirá a tal campo particular de la ciencia para que le provea esas reglas universales, esas leyes de la causalidad, que traducidas a pasos y a un instructivo de una secuencia de acciones, permitirá el logro de tal fin. La tercera forma de conocimiento es la filosofía. ¿Cuál es la función de la filosofía en relación al arte, en relación a la ciencia, en relación a esta dinámica entre el arte o práctica y la ciencia? Bueno, en la concepción de Mill, la filosofía es filosofía de la ciencia, o sea, es la reflexión y la determinación de cuál es la teoría general de la ciencia, cuáles son los principios universales del conocimiento, cuál es la lógica científica, a través de cuáles métodos se obtienen las reglas causales, o sea, las reglas que relacionan la causa y el efecto. Esa es la función de la filosofía de la ciencia en Mill. El propósito de este texto también es interrogar acerca de si es posible determinar esta teoría general de la ciencia, esta lógica general de la ciencia, y en particular, si para los asuntos propios de lo social, de lo humano, es posible establecer un modo en que este conocimiento sea también considerado ciencia y que tenga el mismo estatus, digamos, de confiabilidad y de certeza que Mill ve que tienen las ciencias físico-naturales. Y esto me permite entrar en la cuestión de cómo clasifica Mill a las ciencias. Primero hace una descripción de la historia de la ciencia, de la evolución de las ciencias, señalando que las ciencias se originan con sus pioneros, los primeros hombres de ciencia que a través de sus intuiciones, sus experiencias inmediatas, carentes de todo método preexistente, van obteniendo conocimientos ciertos, verdades, a través de experiencias simples, con objetos simples. Luego, el desarrollo de la ciencia implica explicitar esos métodos, los modos en que esas verdades de la ciencia han sido obtenidas, y eso traza una línea de evolución y progreso de las ciencias,
donde el objeto de las ciencias va complejizándose más, desde los objetos más simples a los objetos más complejos, aunque en todos los casos la tarea que concibe Mill para la ciencia y que la reflexiona desde la filosofía es obtener leyes universales, leyes causales, o sea, que articulan causas con efectos. Entonces, la diferencia entre las ciencias no es respecto del estatus de cientificidad, todas pueden obtenerlo a través de el mismo método, la misma lógica de la causalidad, solo que hay una dificultad en aquellas ciencias propias del humano y de lo social, para las cuales hay la convergencia de muchas causas concurrentes. No es una causa simple, digamos, esto que sube, esta goma que sube y baja, se explica por una fuerza ascendente. ¿Y por qué cae? Porque se combina la fuerza ascendente con una fuerza descendente gravitatoria, y más o menos la cosa estaría explicada. ¿Sí? Lo que quiero decir es que hay diferencias de causalidades, de complejidad de causalidades entre las ciencias que va a clasificar como ciencias físico-naturales o ciencias de la naturaleza, y las ciencias de la naturaleza humana, o, como él las denomina, ciencias morales. Entre las ciencias físico-naturales incluye a mí la física, la química, la astronomía, la meteorología, la mariología, y muestra que hay un incremento de complejidad en estas diferentes ciencias, siendo la meteorología una ciencia compleja, la mariología también, por la concurrencia de múltiples causas, que les llevó la historia de desarrollo de las mismas, tiempo y esfuerzo para poder combinar, y todavía está en eso. Bueno, es un texto, tengamos en cuenta que este texto fue publicado en 1870. Por otro lado, las ciencias de la naturaleza humana, o ciencias morales, Mill las clasifica en ciencias del hombre individual y ciencias del hombre en sociedad. Ciencias del hombre individual incluye la psicología y la etología. La etología es ciencia del carácter, y las ciencias del hombre en sociedad son una la llama etología política, la ciencia del carácter nacional, la sociología, la economía política, la historia, las ciencias políticas, la ciencia de la administración, la ciencia del gobierno. O sea, la clasificación que hace Mill es una clasificación de acuerdo al objeto que las diferentes ciencias abordan, pero no diferencia respecto del método de la concepción de la lógica científica, porque para todas ellas vale esta concepción de la causalidad, determinar la relación entre causas y efectos, por más complejos y multideterminados que sean los efectos, de eso se trata. Y entonces, en ese sentido, el concepto de unidad de las ciencias es la causalidad. Y lo que las diferencia es la complejidad, el objeto propio que recortan, y el desarrollo, el estado del arte, si se quiere, estado de cada una de las ciencias en su desarrollo y en su capacidad de dar cuenta de
de la complejidad en juego. En ese sentido, él hace una especie de diagnóstico. ¿Qué pasa en las ciencias morales? Y evidencian un retraso significativo respecto de las ciencias físico-naturales. Y ese retraso significativo es debido a la complejidad inherente de su objeto. La solución no es otra cosa que aplicar el mismo método, aunque correctamente, suficientemente ampliado y adecuado, que el método de las ciencias físico-naturales. La complejidad en juego va a determinar que haya que combinar procedimientos o caminos que permitirán a las ciencias morales obtener un conocimiento que sea útil, que sea trasladable a la práctica, como hemos visto en esta relación entre ciencia y práctica. El procedimiento es observar situaciones a través de la experiencia observable. Esto es muy importante para mí. Su concepción de la ciencia, de la epistemología, es que el camino para obtener conocimiento, el origen del conocimiento y el límite del conocimiento es la experiencia observable. Sea cual sea el objeto de observación, sea de las ciencias naturales, sean las ciencias morales, es la experiencia observacional que permite encontrar características comunes en los diferentes casos, ¿sí? Y llegar entonces por esa vía a generalizar un conocimiento acerca del comportamiento humano, la respuesta frente a ciertas situaciones, en tanto se reitera una misma pauta comportamental, un mismo modo de hacer, de pensar, de comportarse, de actuar, en circunstancias semejantes, eso permite inferir, o sea, construir un conocimiento que pueda ser generalizable. Conocimiento generalizable es un conocimiento que es probablemente verdadero para la mayor parte de la población o para los casos más frecuentes. Y esto no es poco. A este conocimiento que se obtiene por un camino que se llama inducción, la inducción es un camino que va de lo particular, observo este hecho, observo este comportamiento, observo estas circunstancias, veo que estas circunstancias y este comportamiento genera otro comportamiento, genera un efecto, genera una cierta respuesta, esa misma configuración de circunstancias, en otro caso, genera una respuesta semejante, un comportamiento análogo. Entonces, eso me permite avanzar en una generalización que es obtener lo que Mill denomina una ley empírica. Una ley empírica precisamente no es una regla universal en el sentido de que podemos estar absolutamente seguros que sea predecible, absolutamente predecible, infaliblemente predecible tal comportamiento, sino es probablemente verdadero que tal comportamiento, tal efecto, tal reacción se produzca. Entonces, ese es el camino lo llama verificación por inducción, o sea, verificación que se cumple en un caso, en una circunstancia, en otro caso, en otras circunstancias, variando los casos, variando las circunstancias. Si se observa la misma respuesta, el mismo efecto, se está en condiciones de formular esa ley empírica, ¿sí? Que es el primer camino que propone Mill.
Este camino, esta ley empírica obtenida, debe verificarse por otra vía, la vía de verificación por deducción. Esta ley empírica, cualquiera sea, que es una generalización, que es probablemente verdadera, no debe entrar en contradicción y debe ser posible de deducir de aquellas verdades universales, de aquellas leyes universales de la naturaleza humana, que según Mill ya están disponibles en el campo de la psicología y la etología. O sea, en el campo de la psicología y en el campo de la etología, la ciencia del carácter, según como Mill lo ve en su época, ya hay verdades, ya hay reglas universales, ya hay leyes universales de la mente y del comportamiento humano. Entonces, estas leyes empíricas no deben entrar en contradicción, se tienen que poder reducir, tienen que ser compatibles con esas leyes que se consideran verdaderas, universalmente verdaderas. Ese es el segundo camino que combina, que es verificación por deducción. Entonces, combinando la inducción con la deducción, dice Mill, se puede remediar esta complejidad inherente a las ciencias morales y se puede obtener un conocimiento que, si bien no es infaliblemente verdadero, es probablemente verdadero y es útil y aplicable en la práctica. De allí esta concepción de la ciencia y de la epistemología utilitarista en Mill. Bueno, dejamos aquí. Hasta luego.